He ido una, dos, tres, cuatro, cinco veces a Plaza Millana y nunca me hubiera imaginado que ahí también podían matar personas. México 2024, lo que estamos viendo, como diría, como dijo en su momento Jacobo Zabludovsky, México armado, sálvese quien pueda. Zafarrancho en el Senado, casi se van a los golpes Adán Augusto y Enrique Vargas. Confirman que el asesinado en Plaza Millana es Chucho Pérez, ex-manager de Gerardo Ortiz. De Sinaloa para el Mundo, el nuevo libro de Froilán Enciso, platicamos esta noche. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mucho que comentar hoy, muchas noticias. En el Senado peleándose. Vamos a dejar el video del pleito. Ya estamos en ese nivel de pleito en el Pleno del Senado. Así estamos. Ahí está el video. Estamos en votación. Senadores, senadores, estamos recesos, aunque estamos en plena votación. Es Adán Augusto, coordinador de los senadores de Morena, y según información de la periodista de Excelsior, Leticia Robles de la Rosa, intentó golpear a Enrique Vargas por algo que dijo. ¿Qué dijo? Este es el Senado de la República, estos son los senadores que tenemos. No comentaré más. En otras noticias fueron aprobadas las leyes secundarias de la reforma judicial. Ya está todo planchado para la elección judicial de 2025. Han aprobado estas tres leyes secundarias que definen de lleno cómo será nuevo poder judicial, por así decirlo. Solo metieron un candado para el tema de los que quieren ser magistrados, aspirantes a magistrados, tienen que no haber estado en ningún partido político, dirigido en ningún partido político 6 años antes de esta elección. Entonces pusieron ese candado y fuera de ahí, todo lo demás, vamos a tener un tribunal de disciplina judicial, a ver cómo le va, ¿no? Un tribunal, o así se llama, Tribunal de Disciplina Judicial, que dicen que va a combatir la corrupción y la impunidad. Veremos. Y pues bueno, todo esto fue una sesión larguísima este jueves en el Senado de la República. Pues estuvo muy acalorada. La oposición señala que Morena quiere controlar al poder judicial, perdón, Morena ya controla el poder ejecutivo, el legislativo, y ahora, dice la oposición, quieren controlar el poder judicial. Como se ha señalado con anterioridad, es el referente de un mandato popular de las urnas en un momento inédito de la historia de nuestra nación. La iniciativa tiene enormes virtudes. En primer término, se permitirá la renovación profunda del Poder Judicial Federal a partir de la reestructura de su organización, integración y funcionamiento, lo cual es histórico. Aunado a ello, se crean dos órganos clave, en línea con el artículo 100 de la Constitución, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, ambos diseñados para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia. Bueno, pues hay muchas más noticias, hay mucho más que comentar, pero nos vamos con una charla con Froilán Enciso. Yo le agradezco que nos haya concedido esta entrevista.
Gracias a Froilán Enciso que nos acompaña esta noche, autor de un nuevo libro que está ya en librerías. Froilán, tú nos dirás si ya está en librerías, de Sinaloa para el mundo, economía política del narcotráfico. ¿Cómo estás, Froilán? Muy bien, Gus, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que te siguen, todos tus seguidores. Muchísimas gracias por esta entrevista y por permitirme compartir. Pues sí, el libro de Sinaloa para el mundo, Economía Política del Narcotráfico, está ya en librerías, en tienda Amazon, Gonville, El Sótano, su librería de preferencia ya para no hacerte la lista larga. Y pues un poco estamos ahorita saludándonos, yo desde la FIL de Guadalajara, donde hoy tuvimos una conversación súper interesante con amigos, lectores. Me hizo el favor de comentarlo Diego Enrique Osorno, quien acaba de publicar un libro también muy interesante que se titula En la montaña, donde hace una reflexión sobre el zapatismo, sobre nuestra generación, nuestra relación generacional con el zapatismo, y también trae una entrevista, ni más ni menos que con el Mayo Zambada. Justo te iba a preguntar, qué bueno que haces esta correlación con Diego Enrique Osorno, porque te iba a decir, yo he leído muchos libros sobre Sinaloa, bueno, no muchos, algunos libros sobre Sinaloa, como uno de Diego Enrique Osorno precisamente, pero hay mucha literatura sobre Sinaloa. ¿Qué trae tu libro? ¿Qué nos dice tu libro que no nos han dicho en otros? Pues es un libro que nos ayuda a entender cómo demonios llegamos a este punto de la historia. Son los antecedentes que nadie te había contado sobre el cártel de Sinaloa y la tragedia en la que ahorita vivimos, en que el mundo del narcotráfico tiene inmerso a Sinaloa en esta disyuntiva entre la corrupción y la violencia. Es un libro que está fundamentado en una profunda revisión histórica sobre las drogas en México, las drogas en Sinaloa. Tiene fuentes de archivo que se remontan al siglo XIX, a las guerras del opio y las migraciones chinas a Estados Unidos y a Mazatlán. Tiene muchas fuentes estadounidenses, archivos de Nueva Zelanda, Australia, Texas, California, y también, lo digo con mucho orgullo, el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, que fue súper importante para poder revelar historias que te demuestran que, por ejemplo, el contrabando de drogas al principio, a finales del siglo XIX y principios del XX, no era de México hacia Estados Unidos, sino de Estados Unidos hacia México. Ahí hay documentación de, por ejemplo, cómo la compañía de transporte Wells Fargo comerció con semilla de marihuana a principios de el siglo XX, y así como otras compañías farmacéuticas de Estados Unidos y de China. Entonces, pues, de Sinaloa para el mundo te cuenta la prehistoria del cártel de Sinaloa. Eso que no te va a enseñar una serie de Netflix, pues, porque es un libro que te da mayor profundidad analítica e histórica la historia del narcotráfico. No he tenido el gusto, ya lo leeré seguramente esta Navidad, este libro interesante, que el título me parece una genialidad, pero déjame entender un poco esta prehistoria y entender un poco lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque la gente quiere eso, ¿no? Quiere saber cómo entender el pasado y entender el presente. Podemos hacer una correlación de que siempre ha habido una base social para este mundo del narcotráfico. Eso es lo que vemos en tu libro. Digo, no me vas a No, contar todo, pero es no, esa base es social. exactamente lo contrario. ¿Lo Te contrario? voy a contar la historia de cuando el narcotráfico no existía. El tráfico de cocaína, de morfina, de marihuana, en otros tiempos era un tráfico legal y pacífico que ocurría por medios marítimos.
en el que intervenían médicos, abogados, navieros, gente que trabajaba en los trenes, y poco a poco campesinos sinaloenses empezaron a aprender sobre la producción y a hacerse más especializados en el contrabando de drogas a partir de los años 30, 40 y 50, que es el periodo del que trata este libro. Digamos que este no es un libro, por ejemplo, de coyuntura. Si fuera una historia de Estados Unidos, no es un libro sobre Trump, es un libro sobre la fiebre del oro y las migraciones chinas y el viejo oeste. Este es un libro de profundidad histórica. Entonces, los cárteles, aunque nos parezca imposible, no siempre existieron. Hubo otro momento en que no existían los cárteles, no existía violencia en el contrabando el tráfico de este tipo de sustancias. Y por lo tanto no había una base social. Ahorita, pues el tema de las drogas se relaciona mucho con estos personajes como el Chapo o el Mayo o sus hijos, ¿no? Pero hubo otros momentos en que los personajes principales eran médicos, eran militares, soldados, campesinos, que llevaban estos comercios y estos consumos de drogas de una manera pacífica. Entonces yo creo que de hecho lo que a mí me interesa es difundir la historia, difundir que las cosas no tienen que ser como son ahora, no tenemos por qué matarnos unos a otros para que algunos fumen un churro de marihuana. No, la muerte no es necesaria. Hubo momentos en que las cosas fueron diferentes, por eso tenemos que aprender de historia para ver cómo podemos pues rehabilitar la esperanza, hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es posible simplemente porque ya lo hicimos en otros momentos como humanidad, como mexicanos y como sinaloenses. Eh, pero déjame preguntarte, ya que dices esto, ¿quieres que este libro llegue a manos de estos cárteles que se están peleando a muerte y que entiendan esa conclusión que acabas de dar, que no es necesaria la muerte? Quiero que llegue a manos de todos, de consumidores, de gente que quiere aprender la historia de su país, de gente que quiere también entender. Yo creo que también hay como todo un público de personas que han leído todos los narcolibros, toda la narcoliteratura, y un poco ya están agotados de la misma narrativa, de las mismas historias, de historias machistas o historias de mujeres que siempre dependen de los hombres, O de miedo, o de miedo, o Freddy. de miedo, o de que tiene que ser una historia que nos cause miedo y que le da la vuelta al placer que puede tener el consumo de estas sustancias. Entonces, este es un libro diferente, un libro con mayor documentación, con mayor profundidad histórica y que te va a hacer pensar. O sea, si tú has leído libros de mi amigo Diego, o de cualquier otro autor que escriba sobre estos temas, no sé, la misma Anabel Hernández, te vas a dar cuenta que acá hay otra manera de contar la historia, otra manera de entender y de documentar y de pensar cómo le hacemos para cambiar la situación en la que vivimos. Entonces sí, que la lean criminales y no criminales, porque de lo que se trata es que juntos podamos construir otra manera de relacionarnos con las drogas, una manera más madura. Bueno, pues está la invitación abierta a buscar tu nueva obra. Ya estoy picadísimo con el título y con lo que me acabas de contar, así que correré a comprarla, Froilán. Muchas gracias. Buenas noches. Sale Gus, los saludamos acá desde Guadalajara y pues pásenla a gusto, disfruten la Igualmente. lectura y de la vida. Igualmente, salúdame a Diego Enrique Osorno. Con todo gusto. Un abrazo, buenas noches.